Vamos a abrir la Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 30. Capítulo 30. Como hace mucho que están sentados, vamos a leer de pie hoy. Isaías 30, capítulo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulaciones y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sus lomos de asnos, sus riquezas y sus tesoros sobre sus jorobas, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo les di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizad mentira, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis estas palabras y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Hasta aquí nada más en la lectura podemos tomar asiento. Seguramente ustedes recordarán la famosa frase de Arquímedes que se repite permanentemente. Él dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Arquímedes es uno de los tres grandes sabios de la física y vivió 200 años antes de Jesucristo en la ciudad de Siracusa, en Sicilia. Y él es el que estudió justamente el fenómeno de la palanca. Y él entonces dice, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Lo que está diciendo es que una palanca se apoya fundamentalmente en un punto, que es el que tiene que resistir. Si ese punto es fuerte, hacemos palanca y entonces funciona. Si ese punto no es fuerte, entonces la palanca no sirve. Y él dice, mire, se puede mover hasta el mundo, pero se necesita un punto de apoyo. Para mover el mundo yo no encuentro el punto de apoyo. Si alguien me lo da, yo le explico cómo se puede mover.
Es decir, él está centrando el pensamiento en ese punto de apoyo, que es la necesidad que hay, que es lo más importante, que es lo más difícil, y que es encontrar el punto resistente que puede aguantar la fuerza. El rey David, cuando terminaba ya su vida y Dios lo había librado de todos los enemigos, escribió un extenso cántico que aparece 2 veces en la Biblia. Aparece en el libro de 2 Samuel, en el momento en que él se despide, y aparece también en el libro de los Salmos, el Salmo 18. Es un salmo muy extenso, porque él dice que fue librado de todos sus enemigos. Es decir, es en el momento en que ya no tiene que luchar ni contra los filisteos, ni contra el ejército de Saúl, ni contra los muchos enemigos internos y externos que tiene. Se acabó eso para él. Y él dice, me asaltaron en el día de mi desgracia, me asaltaron en el día de mi desgracia, es decir, cuando lo vieron flojo, inmediatamente dice, mas el Señor fue mi apoyo. Él decía, mire, lo importante en la vida de un hombre que tiene que luchar como tuve que luchar yo, es tener un buen apoyo. Si por algo yo salí de todo eso, es porque el Señor fue mi apoyo. Salomón, que aprendió todo eso, no lo puso en práctica, pero lo aprendió, dice en los Proverbios, fíate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia potencia. Quiere decir que yo tengo que buscar apoyarme en el Señor, porque ese punto firme es el que me permite mover todas las cosas a mi alrededor. Cuando un profeta le recuerda al rey Asa, rey de Israel, una lucha que había tenido en el pasado, dice, los etíopes y los libios, que eran los pueblos contra que él tuvo que luchar porque lo atacaron, dice, ¿no era un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tus manos. Todos coinciden en que una de las claves del triunfo en la vida cristiana es en quién uno está apoyado. ¿Quién es el apoyo? El pasaje que nosotros leímos tiene que ver con el rey Acaz. Isaías había comenzado a profetizar en tiempo de Usías, el rey que en la última etapa de su vida se llenó de soberbia. Había profetizado durante el tiempo de Jotam, que era el hijo de Usías, que fue regente y después gobernó solo cuando murió su padre. El domingo pasado hemos hablado justamente de lo que sucedió en tiempos de Jotam. Y el hijo de Jotam es Acaz. Tuvo que atravesar un momento difícil porque crecía el poder de Siria. Hasta el momento en que Siria no se movía, él se sintió seguro. Pero hay un momento en que Siria hace alianza con el reino del norte de Israel y él siente que lo van a atacar. En el capítulo 7 de Isaías se dice qué es lo que sintió él en ese momento. Él dice, se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como el de él, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Es decir, se sintió realmente que se le movía todo. Entonces Dios lo mandó a Isaías y le dijo, dale 2 mensajes. El primer mensaje, guarda y repósate, no temas ni te turbes por esos 2 carbones de tizón que humean. Es decir, Dios le dice, esos dos tizones, que eran justamente los asirios y el reino del norte,
son 2 tizones que están quemando y humeando, pero no te asustes frente a eso. Y la segunda cosa que le dice es cómo tiene que actuar. Guárdate y repósate. Quiere decir, no hagas nada. No te turbes a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. No hagas nada. Muchas veces a los reyes, cuando las cosas que tenían delante eran más grandes que ellos, le decía a Dios, no hagas nada. El pasaje que leímos termina justamente diciendo eso, e inquietud y confianza será vuestra fortaleza, porque a veces hay que hacer y a veces no hay que hacer. En este caso Dios le dije, por más que hagas, no tenés la fuerza para vencerlos. Y como no tenés la fuerza, quédate quieto, porque cuando no te da la fuerza, yo soy el que va a actuar. Si él hubiera conocido un poco la historia, y si hubiera leído la historia, habría visto que hubo reyes que Dios actuó milagrosamente cuando se sintieron perdidos, pero fueron a buscar el apoyo de Dios. Y Dios le está diciendo que él tiene que buscar ese apoyo en ese momento. Acaz recibe los 2 mensajes. No te asustes, era el primero. En segundo, quédate quieto. Era el mensaje de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Acaz? Acaz dijo, y Dios le dijo, el segundo mensaje decía, y si quieres señal, voy a dar señal. Puedes pedirme una señal en la tierra o una señal en el cielo. Notable porque muy pocas veces Dios señala esto. Pero sabe el miedo que tiene Acaz. Y entonces le dice, quédate quieto, no te asustes. Si necesitas una señal, te puedo dar una señal en el cielo y una señal en la tierra. Viene Isaías y le dice, este es el mensaje de Dios. ¿Qué contestó? No pediré, no tentaré a Jehová. La primera impresión que uno tiene frente a esta respuesta es que es un hombre de extremada fe que dice no necesito ninguna prueba. Pero no es así, porque él ya había solucionado mentalmente la batalla y él se inclinó por una salida política, ir a Egipto a buscar refuerzos. Egipto era la potencia que estaba decayendo, pero era una potencia todavía. Y podía realmente ayudarlo. Y en el momento que se escribe este pasaje, nosotros lo leímos, Isaías le dice, ¿sabes lo que dice Dios de esto? Por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Ustedes saben que hay serpientes. Yo vi una vez un caso de estos, por supuesto en una filmación, porque nunca fui al Amazonas, serpientes que suben a los árboles y se tiran frente a la persona. A eso lo llamaban serpientes que vuelan. Yo recuerdo el caso que vi, que era alguien que estaba muy tranquilo en su bote y de pronto una víbora se tira y lo agarra inmediatamente. Él dice, ustedes están yendo a una tierra de donde sale la leona, el león, la víbora y la serpiente que vuela, y llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camello a un pueblo que no les será de provecho. ¿Qué había pensado en ese momento? Si yo quiero apoyarme en Egipto, voy a agarrar todos los tesoros y se los voy a dar como tributo. Y seguramente Egipto me va a ayudar. Cuando Dios comienza a hablarle, le dice, hacen planes sin tenerme en cuenta y buscan cobijarse, pero no bajo mi espíritu, sino que están buscando otro camino. Actuarán por su cuenta, van a actuar, si le preguntáramos a Salomón, con su propia prudencia, no apoyándose en el Señor. Si le hubiéramos preguntado a Acaz, nos hubiera dicho,
es un buen punto de apoyo, es el único que puede ayudarnos. Políticamente le damos tesoros y entonces ellos nos van a ayudar a nosotros. No conocía la historia. La respuesta de Dios es el silencio. No le dijo nada. Yo te dije lo que tenía que decir. Ahora no te voy a decir nada. ¿Se acuerdan ustedes el primer capítulo de Romanos? El capítulo de Romanos dice que los paganos, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hagan lo que quieran. Y en este caso, Dios guardó silencio. Hacé lo que quieras. Pero tomó una segunda medida, que es la que nos beneficia a nosotros esta mañana. Le dijo a Isaías, escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Escribe esto, porque esto tiene que servirle a todos los que vienen después. Es decir, que Dios está escribiendo para nosotros, que lo estamos leyendo. Dios se encargó de poner un ejemplo para las sociedades futuras. A situación igual resultado. Y esto, por eso, este pasaje hay que mirarlo con atención. Porque Dios le está diciendo a un pueblo que no encuentra su camino y que busca siempre por abajo, le está diciendo, me sacaron a mí y van a buscar en vano, no van a tener respuesta. ¿Por qué? En primer lugar, porque este pueblo está rechazando su historia, la historia de Israel. No quieren oír la ley del Señor. Cervantes, cuando escribe el Quijote, dice, es la historia el depósito de las acciones. Es decir, la historia guarda todo lo que pasó. Testigo de lo pasado. Ejemplo y aviso para el presente y advertencia de lo porvenir. Quiere decir, miren la historia, porque la historia les advierte lo que va a pasar. Cervantes conocía muy bien la Biblia, muy bien. Cualquiera que haya leído el Quijote se asombra de todas las citas bíblicas que hay allí. La conocía muy bien. Y él está poniendo en boca de su personaje esta palabra, que es una palabra llena de sabiduría. Cuidado. El pasado es advertencia de lo que va a venir, nos advierte. Si yo repito lo mismo, no voy a tener un resultado diferente, voy a tener el mismo resultado. Los patriarcas, historia, fueron a buscar pan a Egipto y terminaron esclavos por 400 años. Primer paso de la historia. Fueron a Egipto y 400 años estuvieron sirviendo a los egipcios, hasta que clamaron a Dios y después de 400 años volvieron a salir. Eso era Egipto. El pueblo todos los años celebraba la Pascua. En tiempos de Acaz también celebraban la Pascua. Cuando celebraban la Pascua tenían el cordero y todo lo demás, y tenían las hierbas amargas allí. Y las hierbas amargas que comían ritualmente ese día de Pascua les recordaba la amargura de los 400 años que habían pasado en Egipto. Dios le dijo, tengan presente esto. ¿Y por qué? Porque Dios les va a decir repetidamente, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto de casa de servidumbre. ¿Por qué? Porque este camino no lo tienen que volver a tomar. Si ustedes tienen un rey en algún momento, que no vaya a Egipto, que no aumente sus caballos, porque el Señor ha dicho, no volváis más por este camino.
No volváis más por este camino. Lo repite varias veces, no vuelvan por ese camino, porque ese es el camino de la esclavitud. Ahora, en ese momento ellos le estaban mandando a Egipto todas las riquezas y estaban rechazando la ley de Dios. Y rechazaban interpretar además la realidad. La realidad era que Egipto era una potencia que vivía únicamente para ellos. No se le puede pedir a ninguna potencia que sea generosa. No se le puede pedir a nadie que sea generoso. Cada uno vive para sí. El hombre es egoísta. Las naciones son egoístas y viven para sí. No nos extrañemos. ¿Recuerdan ustedes que el domingo pasado yo mencionaba a un diplomático que decía que la diplomacia no tiene moral? Lo que quiere decir que puede pasar cualquier cosa. Cada uno defiende lo suyo y es todo negocio. Ellos estaban yendo a Egipto nuevamente. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice: si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si las cosas que destruí, las vuelvo a edificar. El cristiano no puede estar mirando para atrás y volviendo a Egipto. Tiene que mirar para adelante y seguir para adelante. Porque si las cosas que hemos destruido volvemos para atrás para buscarlas, entonces somos transgresores. Ellos van voluntariamente al sometimiento y a la esclavitud, creyendo que caminan hacia la libertad. Creyendo que caminan hacia la libertad. Ellos creen que esto es la libertad. Y Dios les dice, miren que esto va a ser la esclavitud. Y es notable lo que pasa en ese momento. Cuando los hebreos salieron de Egipto, salieron por voluntad de Dios y después de 400 años y después de las 10 plagas, cuando salieron, en ese momento, dice que al salir los egipcios se querían sacar de encima, no aguantaban ya más todas las plagas, entonces dijeron que se vayan. Y ellos dijeron, ¿por qué no nos dan algunas cosas? Le dieron todos los tesoros de los egipcios, se lo dieron. Hasta tal punto que dice el libro de Éxodo, así despojaron a los egipcios. Quiere decir que tenían todo eso. Ahora ellos agarran los tesoros y los llevan de vuelta para allá. Fíjense la historia, ¿no? La historia. Que es una historia que no solamente es para las naciones, sino también para las personas, también para nosotros. Que muchas veces miramos para atrás porque creemos que la solución está atrás. Un día estaba conversando con una persona, un cristiano de años, muchos años, y muchos años de experiencia cristiana. Y tenía una, por si acaso, es de otro lugar que ustedes no conocen y la persona ya falleció, por eso lo cuento. Una de las hijas no anduvo bien y quedó embarazada, encinta. Entonces él se desesperó frente a esto. Me vino a ver, estuvimos charlando, yo le di 2 o 3 cosas y finalmente dice, la verdad que esto tiene una sola salida, que es el aborto. Y yo me quedé porque dije, ¿qué aprendió en todos esos años y cuando llega este momento da el paso para atrás? Hay que aplicarle justamente esto que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Si lo mismo que destruí, lo mismo vuelvo a edificar, soy un transgresor. El cristiano mira para adelante, no para atrás. No retrocede a lo que dejó. No puede retroceder a eso. Ellos rechazaban eso. Y por supuesto que Dios les había mandado gente que les hablara. Había videntes.
Los videntes eran los analistas de la realidad, que miraban y le decían, pero la historia dice esto, tengan cuidado por ese lado. Y ellos decían a los videntes, no vean, déjense de analizar el pasado, déjense de sacar conclusiones. Ahora es diferente, los tiempos cambian. ¿No escuchó usted alguna de esas frases? ¿Los tiempos cambian? Sí, los tiempos cambian, pero Dios no cambia nunca, ¿eh? Dios no cambia nunca. Los tiempos cambian. Y decían a los profetas, estos son los que traían ya el mensaje de Dios, directamente el mensaje de Dios, y le decían a los profetas, no profeticen. Y si van a abrir la boca, los videntes y los profetas, por favor, digan cosas positivas, no amarguen al pueblo, no le digan la verdad. No le digan la verdad. Esto es lo que quería el pueblo. El pueblo quería escuchar una musiquita que los tranquilizara y no quería ver la realidad. Y resulta que los videntes y los profetas analizaban y sacaban conclusiones negativas, pero ellos preferían la mentira a la verdad. Quitarlo fuerte y dejémoslo suave. Dejémoslo suave. Entonces, cuando alguien analiza una realidad en contra de esto, entonces es un derrotista, es esto, es lo otro. ¿No será que es una persona que ha analizado la realidad en serio? Hay 3 características que se marcan aquí, que uno tiene que tener en cuenta. En primer lugar, estas personas cortaban con el pasado, ignoraban voluntariamente su historia. Y nosotros, nos guste o no, tenemos una historia. Tenemos una historia personal y tenemos una historia como nación y tenemos una historia como pueblo y tenemos una historia como cultura. Todo esto lo tenemos. En segundo lugar, se negaban a interpretar la realidad sensatamente. Creen que el razonamiento de ellos es infalible. Son ciegos espirituales. Y en tercer lugar, escuchaban únicamente lo que querían escuchar. Lo otro no lo escuchaban. Entonces escuchaban todo lo dulce, todo lo tierno, todo lo halagador y rechazaban todo lo que fuera áspero, amargo, duro, afuera todo eso, no queremos oírlo. La verdad siempre es amarga. Porque amarga es la verdad, voy a echarla de mi boca, decía el poeta. Porque amarga es la verdad, la voy a echar, la voy a decir. Y ellos escuchaban eso. ¿Por qué pasó eso? ¿Cuál es la razón que pasó eso? Dietrich Bonhoeffer, que es el gran teólogo del siglo XX, denunciaba en su tiempo al régimen nazi en Alemania. Lo denunciaba. Y decía, esto nos va a llevar a un desastre, a una masacre del pueblo, nos va a llevar a tener campos de concentración. Empezaron a poner los hornos crematorios y él sabía lo de los hornos crematorios y entonces empezó a hablar. Estaba en Estados Unidos y en Estados Unidos le dijeron, estaba dando conferencias, no vuelvo a Alemania. No, dice, ese es el lugar donde el Señor me puso. Y yo no puedo no ir, porque en este momento el pueblo alemán necesita eso. Hay una película justamente sobre la vida de Bonhoeffer, sobre su vida. Vuelve y denuncia al régimen nazi con todas las letras, con todas las palabras. Fue preso. Estando preso, eso le sirvió para pensar sobre esto. ¿Y qué pensaba esto? Él. ¿Cómo puede ser que un país inteligente como es Alemania, estamos hablando de un país que era cabeza en ese momento en el mundo, cómo puede ser que termine en esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la razón? Y él saca una conclusión. Y yo voy a usar el término argentino para esto, que a veces cuando salen las grabaciones por internet, algunos me lo reprochan.
porque en otros lados tiene connotaciones mucho más fuertes. Él dice, este es un estado de estupidez. Es un estado de estupidez, decía él. Es un estado de estupidez donde dejan de escuchar la razón. Y la estupidez esta es una estupidez voluntaria. No es un problema intelectual. Es decir, es estupidez porque le falta capacidad. No, tiene toda la capacidad. Es una estupidez voluntaria, es una estupidez voluntaria donde niegan el valor de la razón. Es un defecto moral, dice él, no es intelectual. Ahora dice, con un estúpido intelectual usted puede conversar por lo menos. Con el estúpido moral no se puede conversar, no se puede, ya no razona. Él dice, es un estúpido moral. La Biblia tiene una palabra para esto. Es un necio. ¿Qué es un necio? Es un estúpido moral. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Pero usted dice, pero tiene que mirar la creación. No, él voluntariamente se estupidiza. Y esto es lo que pasa en este caso. Bonhoeffer fue preso y estando en la cárcel, él escribió diciendo, la estupidez voluntaria, la estupidez moral es contagiosa. Y el problema se transforma en un problema sociológico. La consecuencia de esto, se produce una verdadera grieta. ¿Vieron que ahora está de moda acá la palabra grieta? Bueno, acá está la verdadera grieta. La verdadera grieta no es entre una ideología y otra ideología. No es entre un problema económico y otro problema económico. La verdadera grieta es la grieta que se produce entre lo que está abajo y lo que está arriba. Ahí está la grieta. La separación del hombre de Dios. Y esa grieta agrieta también a la sociedad. Al estar divorciados de Dios, se agrieta toda la sociedad, deja de tener cohesión. Y entonces esa grieta de la pared de abajo es consecuencia de la grieta horizontal que hay con Dios. Y dice que o será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Señores, tienen una grieta con Dios, ahora van a tener una grieta abajo. Y esa grieta de abajo los va a reventar en tal forma que van a tener una estrepitosa caída, súbita, violentamente. ¿A usted le molesta que yo diga esto? Eche al vidente, eche al profeta, eche la palabra de Dios y no escuchemos lo que Dios dice. Pero acá Dios está hablando. Y cuando Dios habla, está marcando una realidad espiritual. Un pueblo que corta la relación hacia arriba, se agrieta abajo y se rompe. Y empieza a creer que la grieta de abajo es lo más importante. No la soluciona, si no soluciona la grieta hacia arriba. Esas actitudes del pasado, son actitudes también del presente. Uno lee este capítulo, analiza este capítulo 30 de Isaías y no sabe si está hablando para acá o si está hablando para la sociedad actual. Vivimos una época similar y la gente piensa en la misma forma. Y si usted pregunta en quién nos apoyamos, ¿para dónde vamos?
usted va a tener todo tipo de respuesta, pero nunca se va a hablar de nos tenemos que apoyar en Dios en medio de todo esto. Ahora, si yo le pregunto a los creyentes, los que han entregado la vida a Cristo, ¿en quién nos apoyamos? Nosotros, ¿en quién nos apoyamos? ¿Para dónde vamos? Para nosotros, la pregunta. Yo le voy a dar la respuesta. Nosotros nos apoyamos en el Señor, ¿amén? Amén. No diga amén porque voy a tirar al amén por el suelo. No me molesta el amén, pero creo que a esto tenemos que tener cuidado de decir amén. ¿Para dónde vamos? Vamos para adelante. Permítame que le vuelva a hacer la pregunta. ¿Realmente nos apoyamos en el Señor? ¿Realmente nos apoyamos en el Señor? Piense, no diga amén, piense y llévese la pregunta. ¿Realmente vamos hacia adelante? Piense y llévese la pregunta. Podemos fácilmente asimilarnos a esta forma de pensar que tenía Acaz. Creer que el Evangelio puede ser light. Creer que el Evangelio puede ser light. Que tenemos un Dios perdonador que tolera todo pecado. No es así. No es así. El pecado siempre recibe castigo. Y el pecado siempre es la muerte. Tengamos en cuenta siempre esto, porque hoy se minimiza el tema del pecado y se exacerba el tema del amor de Dios, como si Dios fuera a pasar por alto el pecado de los hombres. Por el pecado de los hombres murió Cristo en la cruz y sufrió el Hijo de Dios allí en la cruz. Yo no puedo minimizar el pecado y decir, bueno, después de todo es una falta, toleremos esto, abramos la puerta y el corazón. No puedo abrir la puerta y el corazón al pecado, y mucho menos al cristiano pecador, mucho menos. ¿Por qué? Porque está construyendo lo que Dios dijo que hay que destruir. Tomemos en serio el tema del pecado. Los que vengan a Romanos, la primera parte del curso habla del pecado. Tenemos por lo menos allí 4 capítulos dando vueltas alrededor del tema del pecado. No minimicemos el tema del pecado. No eludamos el tema del pecado. El pecado sigue siendo pecado. El pecado no tiene perdón. Alguien tiene que pagar por el pecado. Tu pecado y mi pecado, como cristianos, tu pecado y mi pecado, fue pagado por Cristo en la cruz. Quiere decir que cuando yo escucho que el Señor dice tu pecado es perdonado, no es porque Dios agarró la goma y dijo borro todo esto, sino porque Él pagó. Hay un precio. Y si no entendemos que el pecado tiene el precio de la cruz, vamos a minimizar el pecado. Vamos a minimizarlo. Podemos transformarnos en un pueblo como el que describe Isaías, cuando Dios le dice a Isaías que transmita este mensaje. Está en el antepenúltimo capítulo, en el capítulo 64, Dios le dice, nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en nuestras maldades. Isaías recibe la iluminación de Dios para escribir estas palabras, que eran el sentimiento que tenían los que realmente creían. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro
y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El cristiano tiene que aprender a resistir. Esta es una época de resistencia. Resistencia frente a los embates de afuera. Tenemos que resistir. Yo estaba pensando esta semana en el caso del apóstol Pablo cuando fue a Filipos. Filipos es una ciudad pagana, tremendamente hostil. Una ciudad que ni bien levantó la cabeza, hizo un milagro, lo mandó a la cárcel. Ustedes recuerdan que estuvo en Filipos, estuvo en la cárcel. ¿Qué hizo él en esa ciudad? Evangelizó a una empresaria, Lidia de Tiatira, comerciante de alto vuelo. Liberó a una poseída, la muchacha que iba haciendo adivinación por la calle. Desbarató el negocio de los que la oprimían. Evangelizó al carcelero y confrontó a la justicia de la ciudad cuando lo quisieron soltar. Solo él, solo. Lo hizo él solo todo esto, solo. Empezó haciendo el trabajo cristiano hasta que lo metieron en la cárcel. Injustamente lo azotaron, lo metieron en el cepo, lo tuvieron allí y al otro día vinieron para soltarlo. Le dijo, no. Los mismos que me acusaron tienen que venir acá. Un hombre que se puso de punta contra una sociedad que no aceptaba que hay un Dios. Dios nos deja una pregunta esta mañana y con esto termino, a través de Isaías. Si usted lo quiere buscar, está en el capítulo 50 la pregunta. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. La pregunta es, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Estamos hablando del profeta, ¿no? Está diciendo, ¿quién hay que teme a Jehová y escucha lo que el profeta está diciendo? Y contesta, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese, el punto de apoyo, en Él. Apóyese.